Pasé 38 años construyendo un muro alrededor de mi familia. Y resulta que el hombre que lo derrumbó tuvo la llave todo el tiempo, porque yo mismo se la entregué en la mano. Déjame contarte algo que nadie te dice sobre cuidar a un enfermo. No te rompe de golpe. No te arrolla como un camión de carga dejándote aplastado en el asfalto. No. Te va desarmando de la misma manera en que el agua deshace la piedra, despacio, en silencio, de formas que no notas hasta el día en que te miras al espejo y genuinamente no logras recordar cuándo fue la última vez que dormiste más allá de las 5 de la mañana. No recuerdas la última vez que comiste sentado. No recuerdas la última vez que alguien te preguntó cómo estabas y se quedó a escuchar la respuesta. Ese era yo, Antonio Garza, 77 años, jubilado de la Secretaría de Hacienda. 31 años de servicio público, un expediente limpio, una buena pensión y una casa colonial de ladrillo con 4 recámaras en la calle de las Jacarandas, en el corazón de Coyoacán. Una casa que terminé de pagar en 2009 y de la cual me sentía orgulloso cada bendita mañana que sacaba el coche del garaje. Coyoacán, por si no lo conoces, árboles viejos que casi tocan el cielo, calles empedradas, el tipo de barrio donde los vecinos todavía se saludan con la mano y lo dicen en serio. Nos mudamos ahí en 1991, cuando los niños eran pequeños. Lilia eligió la casa. Cruzó la puerta principal, miró la luz del sol de la tarde que entraba por los ventanales del patio trasero y dijo: «Es aquí, Toño, aquí es donde los vamos a criar». 38 años de matrimonio. Ella tenía razón en casi todo. Aprendí a dejar de sorprenderme por eso allá por nuestro 12º aniversario. Y durante los últimos 26 meses, yo me había convertido en su cuidador de tiempo completo. Mi esposa, mi Lilia. A Lilia le diagnosticaron demencia prematura a los 64 años, y desde ese maldito día en adelante, mi mundo entero se redujo a su horario de medicinas, sus citas médicas, sus días buenos y sus días malos. Esa era mi vida. Eso era todo. Pero aquí está lo que yo no sabía que también estaba ocurriendo durante esos mismos 26 meses. El hombre por el que le daba gracias a Dios todos los días, el hombre al que yo llamaba mi hijo, me estaba robando a manos llenas. Y te voy a contar exactamente cómo lo hizo. Ya llegaremos a eso. Pero antes, hazme un pequeño favor. Suscríbete. Mucha gente escucha estas historias sin hacerlo, pero a ti no te cuesta nada y para nosotros significa el mundo entero. Dale al botón de me gusta mientras me escuchas y déjame tus pensamientos en los comentarios. Te va a encantar estar aquí junto a nuestro fuego. El neurólogo que diagnosticó a Lilia fue el doctor Elizondo. Un hombre callado, de ojos amables detrás de unos lentes de armazón metálico. El tipo de médico que ha dado malas noticias tantas veces que ha aprendido a frenar el ritmo de su voz, dejando que las palabras lleguen con suavidad, una por una, para que a tu cerebro le dé tiempo de alcanzar a tus oídos. Nos lo dijo una tarde de jueves. Conduje de regreso desde el Instituto Nacional de Neurología en Tlalpan en un silencio absoluto. Lilia se quedó dormida en el asiento del copiloto en algún punto sobre periférico. Simplemente se apagó, como solía hacerlo después de citas médicas muy largas. Con la cabeza inclinada hacia la ventana, una mano descansando abierta sobre su regazo, como si esperara que alguien le pusiera algo en ella. Yo la miraba dormir en cada maldito semáforo en rojo. Me decía a mí mismo: maneja, solo maneja, llévala a casa, métela a la casa, y luego, entonces sí, desmorónate. Entré al garaje en la calle de las Jacarandas y me quedé sentado en ese coche durante 20 minutos. Simplemente sentado. Pensé en mi cuenta de retiro. 6.800.000 pesos. Cada centavo de ese dinero estaba etiquetado. No para viajes, no para irnos a la playa, no para ninguna de esas cosas en las que se supone que los hombres de mi edad gastan su dinero de jubilación. Cada peso era para Lilia. Para la residencia de cuidado de la memoria que yo ya había investigado discretamente allá por San Jerónimo. Para ese miedo específico y profundamente privado que había cargado durante años, sin decírselo en voz alta a ninguna otra alma viviente. El terror de morir antes que ella y dejarla sin nada y sin nadie. A los 77 años, ese miedo no es abstracto. Es el último pensamiento que tengo cada noche antes de cerrar los ojos. 3 días después de salir del consultorio del doctor Elizondo, sonó mi teléfono. Mi hijo, Cristóbal Garza. Cris. Papá. Su voz sonaba cálida, firme, la voz de un hombre que ya ha tomado una decisión. Voy para la casa. No puedes hacer esto tú solo y no es algo que vayamos a discutir. Solo te aviso que regreso a casa. Quiero que entiendas algo sobre mí. No soy un hombre que llore con facilidad. 31 años en el gobierno,
criado por un padre que creía que las lágrimas eran un defecto de carácter y me educó bajo esa misma ley. He estado en funerales, en despidos masivos, y pasé por un enero muy oscuro en 2003 del que nunca hablo, y en todo eso me mantuve entero. Pero lloré en esa llamada. No pude articular palabra durante 1 minuto entero. Solo sostuve el teléfono contra mi oreja y respiré como un hombre que sale a la superficie después de estar en aguas muy profundas. Pensé, este es el hijo que Lilia siempre creyó que era. Ella siempre tuvo razón sobre él. Siempre vio en Chris algo que a mí a veces me costaba encontrar. Y aquí estaba él, dándole la razón en el momento exacto en que más importaba. Sentí tanto alivio que esa noche no dormí, pero por una razón completamente distinta a la habitual. Ahora déjame hacer una pausa aquí mismo, porque necesito que me prestes toda tu atención. Todo lo que estoy a punto de describir, cada gesto de ayuda, cada momento de calidez, cada vez que Chris apareció para hacerme la vida más fácil. Quiero que lo sostengas en tu mente junto a un solo hecho que no descubrí hasta mucho tiempo después. El primer retiro de mi cuenta de jubilación ocurrió 4 días después del diagnóstico de Lilia. 4 días. Él no regresaba a casa porque sus padres lo necesitaran. Regresaba porque vio una oportunidad usando la máscara de una crisis familiar. Pero yo aún no sabía eso. Así que déjame contarte lo que sí vi, porque lo que vi fue lo suficientemente convincente como para engañar a un hombre de 77 años que había pasado 3 décadas trabajando para el gobierno y que creía saber cómo leer a las personas. Chris rentó un departamento en la colonia Roma, lo suficientemente cerca de Coyoacán para estar presente, lo suficientemente lejos para parecer un hombre con su propia vida. Estaba en nuestra casa 4, a veces 5 veces por semana. Venía a las citas de Lilia en neurología, le daba la mano a sus médicos, recordaba cada nombre, hacía las preguntas correctas. El doctor Elizondo me dijo una vez que era un verdadero privilegio ver a un hijo tan involucrado. Yo me quedé ahí, asintiendo, más orgulloso que nunca de ese muchacho. Él se encargaba de los pagos, de las llamadas al seguro médico, de ir a comprar la despensa al supermercado de Miguel Ángel de Quevedo, de recoger las medicinas en la farmacia de Avenida Universidad. Se encargaba de todo lo que me estaba ahogando en silencio, y hacía que pareciera fácil. Y yo le daba gracias a Dios por él cada maldito día. Aquí está lo que yo no sabía. Él también estaba prestando muchísima atención a cada número que tocaba. Al tercer mes, Lilia tuvo 3 días malos seguidos. Confundida, asustada, buscando con las manos a personas que no estaban en la habitación, incapaz de recordar en qué estación del año estábamos. Yo llevaba 10 días sin dormir bien. Olvidé pagar el recibo de la luz por primera vez en mi vida adulta. 40 años sin fallar, ni una sola vez. Chris vino un miércoles por la noche y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, ahí en Jacarandas. Traía un sobre Manila. Lo puso sobre la mesa entre los dos, como un hombre que había pensado cuidadosamente en este momento. Papá, necesito preguntarte algo y necesito que de verdad me escuches. Tenía esta forma de hablar medida, paciente, como si cada oración hubiera sido ensayada lo justo para que no sonara ensayada. Como un hombre que hubiera leído el manual de instrucciones de tus miedos más profundos y te los estuviera devolviendo envueltos en una solución. Tienes 77 años. Mi mamá tiene 64. Si algo te pasa mañana, y no trato de asustarte, trato de protegerlos a los dos. ¿Qué pasa con mi mamá? Todo está a tu nombre. Tu pensión está a tu nombre. Si tú te vas primero, todo se congela mientras los abogados lo resuelven, y mi mamá se queda sentada en esta casa sin nada a lo que pueda acceder durante el peor momento de su vida. Me quedé en silencio. Cada palabra aterrizó exactamente en el centro de mi mayor terror, como si el hombre se hubiera metido en mi cabeza a las 3 de la mañana para leer mis pensamientos privados escritos en la pared. Estos son documentos de poder notarial, dijo, abriendo el sobre despacio, sin prisa, dándome tiempo para mirar. Solo significa que puedo manejar toda la parte financiera. Recibos, acceso a cuentas, trámites de la pensión, mientras tú te enfocas por completo en mi mamá. Ya cargas con demasiado, papá. Déjame ser quien cargue con esta parte. Miré esos papeles. Me pesaban los ojos. Mis manos estaban cansadas. Estaba funcionando a base de reservas, de amor y de ese agotamiento particular que solo los cuidadores entienden. Ese cansancio que no solo está en el cuerpo, sino que se te mete en los huesos, en tu capacidad para tomar decisiones, en esa parte del cerebro que se supone que debe frenar y leer las cosas con cuidado antes de firmarlas.
Y firmé. Cris hizo que un notario certificara todo a la mañana siguiente en una notaría del centro de Coyoacán. Lo sé porque me lo comentó de pasada, como si no fuera nada. Y yo, que Dios me perdone, dormí esa noche mejor que en los últimos 4 meses. Creí que por fin le había entregado una carga pesada a alguien lo suficientemente fuerte para llevarla. Le había entregado las llaves de todo lo que había ahorrado en mi vida. Avanzamos rápido a través de 26 meses de medicinas a las 5 de la mañana, de citas en Tlalpan, de días buenos y días malos. Lilia riéndose a carcajadas por algo que pasó en 1988, como si hubiera sido ayer por la mañana, y luego no reconociendo su propia cocina 20 minutos después. 26 meses de mantenerte entero porque ella necesita que estés entero. 26 meses de hacer cálculos en la oscuridad, en el silencio, después de que ella por fin se duerme, pensando cuánto durarán los ahorros, si será suficiente, si tú serás suficiente. Cena de domingo. La casa de Jimena en Satélite. Mi hija menor, la que heredó los ojos de su madre y la terquedad de su padre en partes iguales. Su esposo, Tomás, un hombre callado, trabaja en auditoría bancaria en una torre de Reforma. El tipo de hombre que pasas por alto en una fiesta, pero que necesitas desesperada y absolutamente durante una crisis. Arroz rojo, mole, pollo al horno, los nietos haciendo ruido en el pasillo como deben hacer los nietos un domingo por la tarde. Lilia llevaba puesto ese vestido azul que me encanta cómo se le ve, y estaba teniendo un día decente. Cálida, presente, riéndose de verdad de algo que Cris había dicho desde el otro lado de la mesa. Cris, ruidoso, generoso, sirviendo vino en las copas sin que se lo pidieran, contando una anécdota sobre un viaje a Valle de Bravo, con esa confianza fácil de un hombre que no tiene absolutamente nada en la conciencia. Y entonces la mano de Tomás buscó la mía por debajo de la mesa. Me puso su teléfono celular en la palma de la mano sin mirarme. 8 palabras en la pantalla. Suegro, revise su cuenta de retiro ahora mismo. Y luego otras 4 palabras debajo. Luego finja un infarto. Ahora. Levanté la vista hacia Tomás. Tenía la mandíbula tensa. Sus ojos estaban completamente quietos. Los ojos de un hombre que ha estado esperando mucho tiempo para abrir una puerta y por fin ha decidido que es el momento correcto. Un asentimiento lento. Del tipo que significa, confía en mí. No hagas preguntas, solo confía en mí. Abrí la aplicación del banco debajo de la mesa. Llevaba meses sin revisar esa cuenta. Cris manejaba las finanzas. Ese era el acuerdo. A eso había accedido yo. El número en la pantalla era de 256,000 pesos. Me quedé mirándolo. Había casi 7 millones de pesos en esa cuenta. Cada peso ahorrado a lo largo de 31 años de servicio. Cada centavo apartado con un solo propósito y nada más que un propósito. Lilia. 256,000 pesos. Cris se reía de su propio chiste al otro lado de la mesa. Lilia sonreía con él. Bendito sea su hermoso corazón, aunque había perdido el hilo de la historia 3 frases atrás. Los nietos corrían. La casa olía a domingo. Puse la mano plana contra mi pecho. No me siento bien, dije en voz baja. Creo que necesito un poco de aire. Jimena ya estaba de pie antes de que yo terminara la frase. Una preocupación tan convincente que hasta Cris pareció alarmarse por un segundo. Es la hija de su madre. Puede actuar la calma de la misma forma en que otras personas respiran. Tomás me ayudó a llegar al coche. Y Cris, mi hijo, mi sangre, el hombre por el que lloré de gratitud en una llamada telefónica 26 meses atrás, se quedó parado en el umbral de la puerta de la casa de su hermana en Satélite, despidiéndose de mí con la mano, usando la misma cara de su padre. Que te mejores, papá. Mañana paso a verte. Me senté en ese coche y el primer pensamiento que tuve no fue para mí. No fue sobre el dinero. Fue sobre Lilia. Esos millones eran su red de seguridad. La casa de reposo en San Jerónimo que yo había guardado en mi teléfono y que había visitado 2 veces a escondidas. Caminando por los pasillos en silencio, hablando con las enfermeras, asegurándome de que fuera lo suficientemente buena para ella. La fortaleza que había pasado 40 años construyendo alrededor de la mujer que me aterraba dejar sola en este mundo, desaparecida. Y el hombre que se la llevó estaba parado en un cálido umbral en Satélite, despidiéndose con la mano como si no se hubiera robado nada. La verdad no llega toda de golpe, llega en pedazos, y cada pedazo rompe algo diferente dentro de ti. Quiero que te imagines algo.
Un hombre de 77 años sentado en el asiento del copiloto de un Honda Accord plateado, en un tranquilo domingo por la tarde en Satélite. Con el motor encendido. Las luces de la calle apenas empezando a parpadear. El sonido de sus nietos todavía débilmente audible a través de las paredes de la casa de su hija, a sus espaldas. Ese hombre está mirando 256,000 pesos en la pantalla de un teléfono. Y ese hombre está muy, muy quieto. No porque esté calmado. Quiero ser absolutamente claro en eso. Yo no estaba calmado. Era todo lo contrario a la calma. Era el tipo de quietud que ocurre cuando tu cerebro recibe información tan catastrófica que simplemente se niega a avanzar hasta haber procesado lo que está viendo. Como una computadora a la que le han dado un archivo que nunca fue diseñada para abrir. 256,000 pesos. 31 años de servicio. Años de llevar comida en tuppers, de comprar coches usados, y de decirles que no a mis hijos a cosas a las que probablemente pude haberles dicho que sí, porque cada peso que no se gastaba era un peso que iba a esa cuenta. Para Lilia. Siempre para Lilia. Tomás salió en reversa a la calle sin decir una palabra. Manejó hacia Reforma, no a un hospital, no a una delegación de policía, a su edificio de oficinas en Paseo de la Reforma, 7º piso. El edificio estaba vacío en domingo por la noche y nuestros pasos resonaban en el vestíbulo de mármol como si estuviéramos caminando por una iglesia, que, en cierto modo, supongo que lo era. Estaba a punto de mostrarme algo sagrado y devastador, y yo no iba a ser el mismo hombre al salir de ahí. Si llevas un rato escuchándome y quieres que estas historias sigan ardiendo en nuestro fogón, de verdad nos ayuda muchísimo que le des a ese botón de me gusta y te suscribas. Gracias, de corazón. Tomás cerró la puerta, se sentó. Me miró de la misma forma en que te mira un médico justo antes de decirte algo que ya no podrás desescuchar. Antonio, me dijo. Y él nunca me llamaba Antonio. Siempre era suegro, o don Toño. Necesito que entienda que todo lo que le voy a mostrar ha sido verificado 3 veces. No vine a usted con una sospecha. Vine con un caso armado. ¿Cuánto tiempo lleva sabiéndolo?, le pregunté. 4 meses. 4 meses. Dejé que eso reposara en el aire un segundo. No me enojé por ello. Aún no. Porque la mirada en el rostro de Tomás me decía que esos 4 meses tampoco habían sido nada fáciles para él. ¿Por qué esperaste? Entrelazó las manos sobre el escritorio. Porque Jimena necesitaba estar completamente segura antes de que destruyéramos a su hermano frente a su padre. Y porque yo necesitaba que cada maldita puerta estuviera cerrada con candado antes de que usted supiera que una se había abierto. Asentí, lento. Lo entendí a la perfección. Entonces abrió la carpeta. Empezó con los retiros. 16 meses de retiros. Siempre entre 60 y 100,000 pesos. Nunca más de 180,000. Repartidos en intervalos irregulares. Nunca la misma semana 2 veces. Nunca la misma cantidad 2 veces. Lo bastante descuidado para gastar libremente. Lo bastante cuidadoso para evitar que las alertas automáticas del banco o del SAT saltaran. Esta técnica tiene un nombre, dijo Tomás, deslizando el primer estado de cuenta sobre el escritorio. Se llama pitufeo o estructuración, y es un delito financiero federal, completamente independiente del fraude en sí. Miré los recibos de retiro ordenados en una línea de tiempo sobre su escritorio. 16 meses. Impecable. Documentado. Condenatorio. Mi hijo me había estado robando con la disciplina cuidadosa y paciente de un profesional. La misma disciplina que yo había intentado enseñarle toda su vida. Por fin la había aplicado a algo, solo que a nada bueno. Luego, la pensión. Chris había usado mi poder notarial. El documento que firmé en aquella mesa de la cocina en Jacarandas la noche en que estaba demasiado exhausto para leer con atención, para contactar directamente a la administradora de mi fondo de retiro. Presentó la documentación legal. Todo parecía legítimo porque los papeles eran legítimos. Solicitó que mis depósitos mensuales de pensión fueran redirigidos a una cuenta secundaria que él controlaba. La administradora lo procesó sin hacer preguntas. ¿Por qué habrían de cuestionarlo? El papeleo era perfecto. Mi hijo se había asegurado de eso. No reaccioné de inmediato. Solo miré la pared detrás de la cabeza de Tomás. Hice cuentas mentales y sentí que algo se movía dentro de mí para lo que no tengo una palabra exacta. No era enojo, no era duelo. Era algo más antiguo y más frío que esas dos cosas. Luego, los estados de cuenta. Chris había cambiado discretamente la dirección de correspondencia de mi cuenta a un apartado postal que él había abierto a su nombre en el centro. Yo había dejado de recibir los sobres en papel, y como Chris manejaba las finanzas, como ese era nuestro acuerdo,
Como yo confiaba ciegamente en él, nunca me di cuenta de que dejaron de llegar. Había estado volando a ciegas durante más de un año, y mi propio hijo había sido el que apagó las luces del tablero. Luego, la cuenta de Lilia. Tomás deslizó una sola hoja por el escritorio y supe por su cara, antes siquiera de mirarla, que esta iba a ser la peor de todas. Lilia había mantenido una pequeña cuenta de ahorros privada durante décadas. Su propio dinerito. Su pequeña sensación de seguridad personal en un matrimonio donde yo manejaba casi todas las finanzas. Nunca hablaba mucho de eso, simplemente era suyo, algo que había construido lenta y cuidadosamente a lo largo de 40 años. De esa forma en que las mujeres mexicanas de su generación a veces guardaban algo en secreto solo para ellas. Desaparecida. Vaciada por completo usando su poder notarial. En sus días malos, ella no recordaba que existía. En sus días buenos, no se le ocurría revisarla. Chris había elegido su momento con precisión quirúrgica. Puse ambas manos planas sobre el escritorio de Tomás y las miré por un momento. Solo mis manos. Manos viejas. Manos que habían trabajado durante 31 años y que habían firmado papeles una noche de miércoles estando cansadas y que aparentemente no habían hecho lo suficiente. «Hay algo más», dijo Tomás. Levanté la vista. Deslizó el último documento. Deliberadamente. De la forma en que guardas lo más pesado para cuando el otro ha tenido un segundo para prepararse para el golpe. Era un formato de cambio de beneficiarios. Mi firma estaba ahí. Reconocí la mañana en que lo había firmado. El 9º mes. Un martes de locos. Lilia había estado despierta casi toda la noche y yo funcionaba con el tanque vacío, tratando de alistarla para una cita en neurología. Chris había llegado con café y un montón de papeles y me dijo: «Papá, solo fírmame esto, trámites de rutina del banco. Yo me encargo de todo». Yo había firmado sin leer. Entre esos papeles había un formato que eliminaba por completo a Jimena y a los nietos como beneficiarios de mis cuentas, reemplazándolos con Chris. Mi propia mano. Mi propia firma, borrando a mi hija y a mis nietos de todo lo que había pasado mi vida entera construyendo. Yo mismo lo firmé. Simplemente no sabía lo que estaba firmando. Pero Tomás no había terminado. «Hay algo más que necesitas saber», me dijo. Y esta es la parte que me hizo actuar en ese preciso instante. Durante los últimos meses, Chris había estado haciendo comentarios sutiles y calculados a la familia extendida. En las carnes asadas, por teléfono, en el estacionamiento después de misa. Cosas como: «Mi papá de verdad la está pasando mal. Me preocupa todo el tiempo. Ya no está manejando las cosas tan bien como él cree. He tenido que intervenir mucho más de lo que la familia se imagina». Un abogado especialista en derecho familiar que Tomás había consultado en privado reconoció el patrón de inmediato. Chris estaba preparando el terreno para solicitar un juicio de interdicción. Si lograba que un juez me declarara legalmente incompetente para manejar mis finanzas, y él había estado construyendo ese historial social, paciente y silenciosamente, durante meses. Él se convertiría en mi tutor legal. Todo lo que estaba haciendo de forma ilegal se habría vuelto avalado por la corte. Todo lo que yo aún poseía habría pasado a su control absoluto. No solo me estaba robando, estaba construyendo una jaula legal a mi alrededor, un comentario en voz baja a la vez. Me senté en esa silla en el 7º piso de un edificio en Paseo de la Reforma y miré a Tomás, el esposo de mi hija, el hombre callado al que nadie le presta atención en las fiestas, el hombre con el que había comido los domingos durante 11 años, y sentí que algo se acomodaba permanentemente dentro de mi pecho. «¿Cómo lo encontraste?», pregunté. «Revisión de rutina de auditoría», dijo. «Los retiros estructurados hicieron saltar una alerta en el sistema. Pedí el expediente. Vi su nombre. Y entonces...». «Cerré la puerta de mi oficina», dijo, y no le dije una palabra a nadie hasta estar completamente seguro. Sonó mi teléfono celular. Era Jimena. Tomás contestó y lo puso en altavoz. Su voz estaba completamente controlada. La voz de una mujer que se ha mantenido entera a base de pura fuerza de voluntad durante varias horas. Y lo está logrando, pero apenas. Nos dijo que Lilia estaba bien. Los nietos ya estaban tranquilos. Chris seguía ahí, haciendo preguntas sobre mi salud, revoloteando con preocupación, actuando la devoción para una audiencia de uno. Luego hizo una pausa. «Papá», dijo en un susurro, «mi mamá le acaba de decir a Chris que es un buen niño». Le acarició la mano. Le dijo que siempre lo fue. Nadie habló por un momento. Los tres nos quedamos a solas con esa frase. Le dije a Jimena que Chris simplemente había salido a tomar aire. Jimena continuó.
Mantuve mi tono de voz completamente normal. Luego la línea se quedó en silencio y pude escuchar cómo respiraba por la nariz, fuerte y pausado, de la forma en que lo hace cuando se niega a llorar frente a personas que necesitan que sea su pilar. Pensé en lo que ese momento le había costado a mi hija. Jimena había pasado su vida entera defendiendo a Cris. Ante mí, ante su madre, ante los tíos que murmuraban en las cenas de Navidad, ante sus propias dudas a las 2 de la mañana cuando no podía dormir. Lo había encubierto, lo había justificado, lo había amado por encima de cualquier razón para no hacerlo, porque eso es lo que ella creía que significaba la familia. Y él había usado ese amor como escudo mientras le robaba a su padre lo único que estaba guardando para su madre. Entonces Tomás me dijo algo, en voz muy baja, casi para sí mismo. ¿Qué quiere hacer, don Antonio? Y aquí está el asunto de tener 77 años y estar sentado en un edificio de oficinas vacío un domingo por la noche, con 256,000 pesos a tu nombre, y todo el peso de lo que acaba de pasar aplastándote cada hueso del cuerpo. Tienes dos opciones. Puedes hacer ruido. Puedes llamar a tu hijo en este instante y gritarle cada verdad terrible que se te ha atorado en el pecho y que busca una salida. Puede ser el fuego. O puede ser algo más silencioso, algo más frío, algo que de verdad la ayude a ella. Pensé en Lilia en la casa de reposo de San Jerónimo, en el personal con el que había hablado. Pensé en cómo se suponía que debía ser el último capítulo de su vida y en cómo sería si dejaba que la rabia tomara mi próxima decisión. Miré a Tomás. Quiero que cada puerta esté cerrada antes de que él sepa que una se ha abierto, le dije. No por mí, por ella. Quiero que ella esté protegida primero. Todo lo demás viene después. Tomás asintió una sola vez. Ya tenía un plan. La venganza es ruidosa, la justicia es silenciosa. Yo elegí la que de verdad la ayudaba a ella. Hay algo que nadie te dice sobre la justicia. No se siente como tú crees que se va a sentir. Pasas toda tu vida viendo películas donde el bueno tiene su momento, la confrontación dramática, el discurso épico, la satisfacción de ver al villano entender por fin lo que ha hecho. Crees que cuando llegue tu momento se va a sentir como ganar, como soltar el aire después de aguantar la respiración bajo el agua mucho tiempo. Lo que nadie te dice es que cuando el momento por fin llega, cuando es real, cuando es tu familia, cuando el villano es tu propia sangre, no se siente como una victoria en absoluto. Se siente como una amputación. Necesaria, correcta y permanente. Manejé de regreso a Coyoacán esa noche de domingo y me quedé sentado en el coche en mi garaje por segunda vez en 26 meses. La primera vez que me senté ahí, estaba tratando de descubrir cómo proteger a Lilia de un diagnóstico. Esta vez, estaba tratando de descubrir cómo proteger a Lilia de su propio hijo. A la mañana siguiente, estaba al teléfono con una abogada especialista en derecho familiar. Una mujer llamada Beatriz Herrera, cuyo despacho estaba en la Colonia del Valle, a 12 minutos de mi casa. Tomás ya la había llamado antes, me estaba esperando. Entré a las 9 de la mañana con cada documento que Tomás me había dado la noche anterior, y ella los revisó de la misma forma en que un cirujano examina un cuerpo, metódicamente, sin inmutarse, viendo exactamente lo que necesitaba ser extirpado. Para el mediodía de ese mismo lunes, los poderes notariales que Cris tenía sobre mí y sobre Lilia habían sido revocados formalmente. Todos y cada uno de ellos, sellados, procesados y con efecto inmediato. Cris perdió todo acceso legal a ambas cuentas antes de sentarse a comer. No tenía ni la menor idea. Beatriz luego inició procedimientos de corrección de emergencia para los beneficiarios con la administradora de mi pensión, revirtiendo el formato que yo había firmado sin saberlo en esa mañana apresurada de martes, el que borraba a Jimena y a los nietos. Mi hija y mis nietos fueron restaurados. Cris fue borrado. Él seguía sin tener idea. Día 2. El departamento de auditoría de Tomás en el banco abrió una investigación interna formal. El rastro de evidencia que Tomás había tardado 4 meses en construir fue entregado a la unidad de fraudes en un paquete tan limpio y completo que el investigador principal, el comandante Raúl Cárdenas de la Fiscalía, le dijo a Tomás que era el expediente más organizado que había recibido de un ciudadano en 11 años. Tomás, siendo Tomás, simplemente asintió y dijo, gracias. Día 3. Cris vino a la casa en Jacarandas. Trajo comida, se sentó con Lilia mientras ella veía su telenovela, recogió la sala sin que se lo pidieran, me sirvió un vaso de agua de Jamaica y me preguntó cómo me sentía después del susto en la cena del domingo. Mucho mejor, le dije, solo cansado, ya sabes cómo es esto. Tienes que cuidarte, papá, me dijo, me preocupas mucho. Miré a mi hijo sentado frente a mí en mi propia sala.
Pensé en los 256,000 pesos. Pensé en la cuenta privada de Lilia, la que ella había construido en secreto durante 40 años, desaparecida por completo. Pensé en el terreno para el juicio de interdicción que había estado sembrando en la mente de la familia durante meses. La jaula que estaba construyendo a mi alrededor, un comentario amable a la vez. Levanté mi vaso de Jamaica y le dije: «Tienes razón, hijo. A partir de ahora voy a empezar a prestar muchísima atención a todo». Él asintió, con cara de satisfacción. No tenía ni la más remota idea de lo que ya se había puesto en marcha a su alrededor. Día 4. Mi hija Jimena fue a la casa en Coyoacán un martes por la mañana, mientras Chris pensaba que ella estaba en la oficina. Caminó por la casa de su infancia usando su llave de repuesto, con una lista de documentos que la licenciada Beatriz necesitaba. Papeles originales, archivos del estudio, cosas a las que Chris no sabía que ella podía acceder porque nunca, jamás se le cruzó por la cabeza que Jimena pudiera dejar de defenderlo el tiempo suficiente para actuar en su contra. Me dijo después que no se permitió sentir absolutamente nada mientras estuvo dentro de la casa. Estaba enfocada al 100%, y no sintió nada hasta que volvió a su coche con los documentos en el asiento del copiloto. Entonces se quedó ahí sentada durante 10 minutos antes de poder arrancar. No le pregunté qué sintió en esos 10 minutos. Yo ya lo sabía. Día 6. Beatriz Herrera inició los trámites de emergencia para la protección de patrimonio, identificando cada medida legal que aún estaba a nuestra disposición dadas las circunstancias documentadas del fraude. Encontró caminos que yo no sabía que existían, estructuras legales que aún podían blindar las opciones de cuidado para Lilia, incluso con las cuentas vaciadas de esa manera. La residencia de cuidado en San Jerónimo, la que yo había visitado 2 veces en secreto, la que había guardado en mi teléfono y por la que había rezado en la oscuridad, aún estaba a nuestro alcance. Lilia iba a estar bien. Para ser el primer día en 9 días, solté todo el aire de mis pulmones. Día 7. Chris regresó. Se quedó más tiempo esta vez. Hizo preguntas cuidadosas sobre mi salud. Se preguntó en voz alta si yo había pensado en actualizar mis documentos de voluntad anticipada. Solo por ser responsables, papá, solo pensando a futuro. Miré a mi hijo en un largo y pesado silencio. Casi sentí lástima por él. Casi. Tienes toda la razón, Chris, le dije. Debería estar pensando a futuro. Él sonrió. Manejó a su casa. Cada puerta a su alrededor ya estaba cerrada con candado. Simplemente no había intentado abrir ninguna todavía. Día 9. Domingo. Llamé a Chris por la mañana. Hijo, me siento mucho mejor. Ven a comer a la casa hoy. Trae algo rico. Tenemos mucho que agradecer. Llegó a la calle de las Jacarandas a las 6 de la tarde con una botella de vino carísima y su sonrisa más amplia. La mesa estaba puesta con cuidado. Lilia llevaba el vestido azul, ese que siempre me ha encantado. Estaba teniendo un día lúcido, presente, cálida, de a ratos divertida de esa forma que solía hacer que me volviera a enamorar de ella a la mitad de un martes cualquiera. Contó una anécdota de hace 35 años que hizo reír a Jimena a pesar de todo lo que llevaba cargando en el pecho. Jimena, sentada en esa mesa con la risa de su madre en los oídos y 4 meses de la traición de su hermano metidos en los huesos, sosteniéndolo todo con nada más que amor y pura voluntad. Tomás estaba sentado a su lado, callado, firme, pasando desapercibido para cualquiera que no supiera lo que acababa de hacer, que era todo el mundo en esa mesa excepto yo. Chris estaba sentado en la cabecera. Era todo lo que siempre había actuado ser, encantador, generoso, devoto. Rellenando las copas de vino, riéndose de sus propios chistes, el hijo de oro en la comida de domingo, como si ninguno de los últimos 16 meses hubiera ocurrido jamás. La comida estaba buena, la compañía era casi convincente, y entonces, a la mitad del primer plato, llamaron a la puerta. Me puse de pie. Caminé hacia la puerta de mi casa en Coyoacán, mis pisos, mis 40 años, y abrí. 2 agentes de delitos financieros de la Fiscalía, vestidos de civil, con los papeles en la mano. Profesionales, calmados y sin ninguna prisa. El comandante Raúl Cárdenas y su compañero. Yo había hablado con ellos 3 días antes. Sabían exactamente a dónde iban y exactamente a por quién iban. Escuché a Chris dejar de hablar a mitad de una frase. Me hice a un lado. Los agentes entraron. Vi la cara de mi hijo en el instante preciso en que entendió lo que estaba pasando. Y quiero decirte algo, porque esta parte importa. No hubo culpa en su rostro al principio. Incluso ahora, incluso en este momento,
su primer instinto no fue el remordimiento. Sus ojos se movieron rapidísimo por la habitación. Hacia mí, hacia Tomás, hacia Jimena, hacia la puerta, buscando una salida que no existía. No había salida. Cada puerta estaba cerrada. Jimena se puso de pie lentamente. Había estado pensando en lo que quería decir durante 9 días. Lo había ensayado, lo había revisado, lo había pulido hasta dejar lo esencial. Y cuando el momento por fin llegó, descubrió que era más simple que cualquier cosa que hubiera preparado. No levantó la voz, no lloró. Quiero que mires a mi mamá antes de irte de esta casa, Chris. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Chris miró a Lilia. Lilia estaba mirando a su hijo con una calidez absoluta y total. No entendía del todo lo que estaba pasando a su alrededor. Pensó, tal vez, que Chris se iba temprano después de una comida encantadora, como a veces lo hacía, y no quería que se fuera todavía. Levantó la mano. Se despidió de él con un gesto suave. «Buenas noches, mi amor», le dijo dulcemente. «Eres un niño tan bueno. Siempre lo has sido». Jimena dejó que eso reposara en la habitación. Dejó que respirara. Dejó que cada persona en esa mesa sintiera todo el peso de lo que la enfermedad de Lilia acababa de hacer. Proteger a su hijo de tener que ver cómo cambiaba la cara de su madre. Chris nunca vería a su madre entender lo que él había hecho. Su demencia lo llevaría a salvo por el resto de la vida de ella, con su nombre limpio y cálido en su memoria. Nunca tendría que ganarse eso. Entonces Jimena habló, en voz baja, directa, definitiva. Probablemente siempre creerá eso, Chris. Su mente te va a proteger de ver su cara cambiar. Nunca tendrás que verla entender lo que le hiciste a esta familia. Ella no hizo pausas, no tembló. Pero yo lo entiendo. Mi papá lo entiende. Y necesito que sepas que cada retiro que hiciste mientras él estaba despierto a las 5 de la mañana dándole sus medicinas, cada documento que le hiciste firmar mientras él estaba medio ciego de agotamiento tratando de protegerla, cada vez que te sentaste en esta mesa y dejaste que él le diera gracias a Dios por ti. Lo sé todo. Y voy a pasar cada maldito día del resto de mi vida asegurándome de que ambos estén bien. No porque tenga que hacerlo, sino porque así es como se ve de verdad el amor. A Chris lo sacaron por la puerta principal de la casa en la calle de las Jacarandas. Y Lilia, mi hermosa, cálida y aún presente Lilia, lo vio irse y se despidió alegremente desde su silla en la mesa del comedor, creyendo total y pacíficamente que su hijo simplemente se iba después de una hermosa comida familiar, como siempre lo hacía. Chris se declaró culpable. El rastro de papel que Tomás había construido era demasiado limpio y demasiado completo como para que algún abogado pudiera rebatirlo. Abuso financiero de ancianos, fraude criminal, cargos federales por estructuración financiera. Se ordenó la restitución del dinero. Regresa despacio, a cuentagotas, de la misma forma en que él se lo llevó. Una parte no regresará jamás. He hecho las paces con eso, o estoy en proceso de hacerlas. Hay días en los que eso es lo mejor que puedes hacer, pero el cuidado de Lilia está protegido. Beatriz Herrera y el blindaje patrimonial de emergencia que puso en marcha se aseguraron de eso. La casa de reposo en San Jerónimo, la que visité en secreto y por la que recé en la oscuridad, ahora es nuestra realidad. Lilia va a estar bien. No es perfecto, no es la vida que planeamos, pero está bien. Y estar bien, en este momento, lo es todo. Todavía pienso en algo que nunca había entendido por completo hasta ahora. Chris era mi sangre, pero Tomás me eligió a mí. Y cuando todo lo que debía sostenerte se rompe, cuando las personas que se suponía que debían amarte te demuestran exactamente lo que son, ser elegido por alguien que no tenía absolutamente ninguna obligación de quedarse, es lo que vuelve a unir tus pedazos. No por completo, pero lo suficiente. Si esta historia te movió algo por dentro, únete a nuestra familia dándole a ese botón de me gusta y suscribiéndote para más historias reales, crudas y nacidas del corazón. Y como siempre, gracias por sentarte aquí, en el fogón de las historias. Nos vemos en la próxima.